Para empezar a trabajar con las plantillas vamos primero a trabajar con la plantilla de puntos y de matriz de dignidades. Esta es una plantilla muy sencilla pero muy útil al momento de hacer análisis astrológico. Algo importante que debemos tener presente es que las plantillas que usemos, independientemente de cuál usemos, pues van a estar casadas a los parámetros básicos con los cuales haya yo configurado el programa. Esos parámetros básicos, realmente ¿cuáles son? Pues uno de los más importantes es qué elementos deseo yo calcular. Aquí en esta parte superior tenemos dos opciones, una de ver y de calcular, donde la de calcular hace referencia a qué elementos deseo que el software me calcule y sobre los cuales deseo que me haga análisis. Entonces, fíjate que cuando yo primo N, no tengo ningún elemento seleccionado, entonces no estoy visualizando ningún elemento. Si yo selecciono únicamente Sol y Luna, pues el software me va a trabajar con esos elementos. Esto es útil ¿cuándo? Esto es útil pues realmente cuando estamos haciendo procesos de aprendizaje o queremos enfocarnos únicamente en algún elemento o estamos en procesos de enseñanza también. Entonces, esta opción de calcular es bastante útil para eso y obviamente pues está casada a la parametrización de las plantillas que yo haya hecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar únicamente los elementos con los cuales trabajo en mi escuela, en mi enfoque. En esa escuela y en ese enfoque únicamente trabajamos con las luminarias, los planetas principales y un punto que se conoce como el punto de la rueda. Entonces únicamente voy a trabajar con esos elementos. Si tú trabajas otra escuela o trabajas otros elementos, por ejemplo donde se consideran los asteroides menores o Lilith, Quirón, etcétera, tú pues lo puedes hacer y lo puedes seleccionar, pero para efectos prácticos de enseñarte a cómo configurar la plantilla de parametrización de puntos y dignidades, voy a trabajar únicamente con estos elementos. Entonces, explicando eso, dejo el software nuevamente en la opción de ver y voy a llamar mi administrador de plantillas con las teclas Control Shift P. Aquí ya lo estoy visualizando. Fíjate que en este momento tengo seleccionada esta plantilla, la así de simple, pero deseo trabajar con la plantilla que se llama Mis Plantillas 01, porque esa es la que voy a modificar. Sí te recomiendo que si vas a hacer modificaciones, pues las hagas en una plantilla que no sea la de así de simple, porque cada vez que instalemos una nueva actualización, una nueva versión, el contenido que hay en así de simple se sobrescribe con el de la instalación. Lo que no podemos sobreescribir es por lo que hemos creado porque no está incluido en un proceso de instalación. Entonces selecciono mis plantillas y oprimo la tecla Control J o este botón que está aquí en la parte superior, fíjate, este botón que está aquí en la parte superior, o la tecla Control J. Entonces al oprimir esa tecla Control J, me va a aparecer esta información en la cual tengo seleccionadas diferentes plantillas que están guardadas en este directorio, ¿sí? Fíjate, tengo diferentes plantillas. Aquí por ejemplo voy a seleccionar esta que se llama Sistema GR, y en esa del Sistema GR fíjate que cuando yo la selecciono me aparecen unos elementos seleccionados y otros no seleccionados. Fíjate que en así de simple o en antigua por ejemplo aparecen unos, moderna así de simple aparecen otros. ¿Cuál es la diferencia de eso? Pues dependiendo de la necesidad del contexto que yo desee trabajar, pues lo marco, ¿no? En este caso voy a trabajar con esta que se llama Sistema GR. Fíjate que en esa hay algunos elementos que aparecen seleccionados. Hay unos valores, al hacer esa sumatoria de valores pues me dan estos puntos. O sea, tengo 15 valores en ítems y tengo 2 puntos en cúspides para un total de 17 puntos, que es lo que se maneja en el sistema GR. Si yo selecciono otro elemento, pues obviamente se va a incluir en la sumatoria y me lo va a alterar. Entonces cualquier modificación que yo haga, por ejemplo, voy a trabajar esta que se llame moderna, así de simple, que esta es una que yo creé, con un enfoque que yo manejo. En este caso, por ejemplo, yo trabajo con todos los elementos, entonces por eso aparecen 24 puntos. De los 21 seleccionados y con 7 puntos en cúspides, entonces ahí aparecen los 7 puntos en cúspides. Entonces supongamos que yo en mis plantillas 01, perdón, únicamente me interesa manejar dos tipos de plantillas, digamos que la moderna y la sistema GR. La antigua no la quiero, entonces la selecciono, la elimino, la voy a eliminar. La eliminé. La moderna y antigua tampoco la quiero, la elimino. Y solo voy a guardar esta también la voy a eliminar, la moderna también la voy a eliminar. Entonces fíjate que en ese directorio de plantillas únicamente dejé dos plantillas, moderna así de simple y sistema GR, fíjate que son las únicas que están ahí. Si yo hago nuevamente clic aquí en así de simple, cargo la estructura de archivos de ese directorio y obviamente pues me muestra
todas las plantillas que están contenidas en ese directorio en cuanto a puntos y dignidades se refiere. Si yo hago clic acá en mis plantillas, fíjate, él me va a mostrar únicamente las que tengo seleccionadas, que son 2. Entonces aquí hicimos una modificación muy sencilla de una parametrización de las plantillas de puntos y dignidades. Ahora, lo único que hicimos acá fue eliminar, digámoslo, las plantillas que estaban en esa estructura o en ese directorio de archivos. Ahora, yo puedo de alguna forma modificar este contenido. Por ejemplo, voy a crear una copia de sistema GR, voy a crear una copia, o sea, selecciono sistema GR, oprimo este botón, crear copia. Aquí me aparece agregar eventos, hay que arreglarlos, unos eventos sin esa plantilla. Le voy a poner, por ejemplo, sistema GR202, lo guardo. Y fíjate que para ese le voy a hacer una modificación, voy a incluir la cúspides de las casas cardinales, las incluyo y la voy a guardar. Entonces ahí la guardé. ¿Qué pasa? Vuelvo aquí así de simple, entonces así de simple me dice tengo estas plantillas, vuelvo a mis plantillas 01, entonces aquí ya me aparecen estas plantillas, la GR2 que acabo de crear, fíjate que es esta, la GR que es esta, entonces fíjate que esa no tiene seleccionada esa información, la moderna así de simple sí, fíjate que la sistema GR es una sumatoria de 20 puntos, la sistema GR es una sumatoria de 17 puntos, esto ya es manejo del sistema como tal. Ahora, ¿yo dónde visualizo esta información? Pues rápidamente te voy a mostrar la gráfica de los puntos, o la gráfica que es esta, la oprimo o oprimo la tecla control G y me aparece esa gráfica. Esta gráfica, ¿qué es lo que significa? Que cuando yo tenga seleccionado algún elemento, por ejemplo el elemento Sol y el elemento Luna, pues él me va indicando cuántos puntos o cuántos valores hay en ese contexto. Fíjate que aquí yo tengo el tipo de suma como unitaria. O sea, ¿qué significa unitaria? O sea, que me está contando un elemento Sol o un elemento en Tauro y una luna en Sagitario. Si yo pongo aquí por valores, entonces él me le va a asignar son valores a esos elementos. Voy a trabajar con los 7 planetas principales, fíjate. Y vamos aquí, voy a minimizar esto. Fíjate que Sol está en Tauro, Júpiter en Tauro, Venus está en Géminis, Luna en Sagitario, Mercurio en Aries, Marte en Virgo y Saturno en Libra. Entonces, si únicamente voy a visualizar esos elementos en el gráfico, eso es lo que yo estoy visualizando acá. Como tengo el tipo de sumatoria por valores, esos son los valores que estoy sumando. Entonces, fíjate que el valor, en Tauro hay 3 puntos, en Aries hay 2 puntos, en Sagitario hay 2 puntos. Si pongo unitario, me cuenta es cuántos planetas hay en Aries. Hay 1, en Tauro hay 2, en Géminis hay 1, en Sagitario hay 1. ¿De dónde vienen esos valores? Pues de la plantilla que yo haya configurado. Imprimo control J, y esta plantilla es sistema GR. Si selecciono, por ejemplo, moderna así de simple, el valor unitario es el mismo, pero en valores va a cambiar. Fíjate que va a cambiar. Entonces, dependiendo del tipo de plantilla, va a cambiar la información que esté visualizando. Fíjate que si yo trabajo la de así de simple, que es la que viene por defecto, y trabajo las diferentes configuraciones, fíjate que va cambiando la configuración tanto de valores como de puntos, ya sea unitario o de valores. Entonces, esta es una forma en la cual muy sencilla, en la cual estamos configurando los puntos y valores con la plantilla de aspectos. En este momento únicamente te expliqué la plantilla de puntos. Únicamente lo que hicimos fue trabajar con los puntos. Más adelante en otra presentación te voy a explicar cómo trabajar con las dignidades, pero este es un ejemplo muy básico, muy sencillo de cómo trabajamos con las plantillas.